Buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo en la educación. El desarrollo, como tantas otras expresiones que sirven para denominar las realidades de la vida humana, a la que se describe y se interpretan sus múltiples trayectorias civilizatorias, forma parte de una constelación semántica increíblemente poderosa, a la que han ido agregándose intereses muy dispares en los quehaceres sociopolíticos y económicos que rigen los destinos de nuestra sociedad. Bueno, dentro del artículo de Redalic encontramos 5 hitos históricos que se encuentran categorizados desde una matriz de análisis de la evolución del concepto de educación para el desarrollo. Primera generación, el enfoque caritativo asistencial en 1945, años 50. Dentro del contexto histórico encontramos que es en años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Los Estados Unidos emprenden el programa de recuperación europea conocido como Plan Marshall en 1947-1951. También encontramos la desintegración de los dominios coloniales europeos, Asia, África y surgimiento de nuevos estados nacionales. Encontramos también lo que es la consolidación de los Estados Unidos y la URSS como potencias mundiales. También la creación de la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU, en 1945, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Dentro de las racionalidades sobre el desarrollo encontramos que el desarrollo es entendido desde una perspectiva economista. La industrialización es por esencia la punta de lanza del proyecto de modernidad, por ende es la fórmula para lograr el crecimiento económico en situaciones que a su vez iniciarían en el bienestar general de la población, o sea, crecimiento igual a desarrollo. La relación entre el desarrollo y educación la encontramos en 1953 cuando la UNESCO lanza el Plan de Educación para la Cooperación y la Paz, con el ánimo de ampliar el conocimiento de los problemas mundiales y el espíritu de colaboración internacional a través del estudio de otros pueblos o culturas y a reforzar la comprensión y la defensa de los principios de los derechos humanos. En lo que es la intencionalidad pedagógica que encontramos en esta primera generación, las propuestas educativas asumían a las personas del sur como objetos o como seres impotentes y pasivos, transmitiendo implícitamente mensajes de que la solución radicaba en la ayuda otorgada desde el norte sin referirse a las causas estructurales ni al contexto en que surgían tales situaciones. En consecuencia, no se consideraba la influencia de las relaciones norte-sur en los problemas políticos, ambientales y economistas del llamado Tercer Mundo. ¿Cómo asumían la práctica pedagógica? La asumían de relación entre educador y educando, el papel del maestro como guía objetivo ante los estudiantes y en consecuencia de eso las sociedades de los países pobres requerían aprender sobre los modelos que les iluminaban, pues digamos lo que venían modelos europeos y las estrategias pedagógicas que tenían era la sensibilización a ciudadanos y ciudadanas del norte por miedo de generar lástima y compasión hacia las condiciones de vida de estas sociedades, gracias también a que ejecutaban proyectos de ayuda humanitaria. Bueno, la segunda generación es el enfoque desarrollista y la aparición de la educación para el desarrollo en la década de los años 60. En su contexto histórico encontramos el primer decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde la perspectiva de crecimiento económico. También encontramos los emergentes estados postcoloniales procuraban emprender acciones que los llevaran a generar economía e independencia. ¿Sí? Y a su vez también encontramos lo que fue la Guerra Fría. Ante los resultados positivos de este crecimiento económico que se dio en esta segunda generación, en la recuperación de Europa desde EUA y las Naciones Unidas, surgen programas de ayuda oficial del desarrollo como AOD, como la Lanza para el Progreso de los EU en 1961, dirigida a Latinoamérica. Aquí prevalecía la visión economicista del desarrollo, donde surgieron las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista de Roosevelt en 1960, que parte de la idea que con adecuadas aportaciones de capital, conocimiento y teologías, las sociedades tendrían un mayor despegue económico y un progreso a modernizarse.
Aquí, dentro pues, del desarrollo de la educación, es en este contexto en el que se configura la educación para el desarrollo como tal en Europa Occidental y en EUA. El punto de partida han sido las actividades de información, relaciones con los proyectos de la ONG y los esfuerzos de las comunidades para progresar por sí mismas. En lo que es la internacionalidad, si bien la noción del desarrollo sigue teniendo un fuerte fundamento económico y aún se tiende a pensar en las personas del sur como menores de edad al ampliarse la mirada de los gobiernos y los ciudadanos del norte frente a las condiciones político-económicas del sur, en tanto se da un clima de esperanza para mejorar las condiciones de vida en estas sociedades tradicionales para llevarlas a un futuro. Bueno, aquí la relación educador y educando se identifican los beneficiarios de la cooperación internacional como agentes más activos en sus procesos de desarrollo. ¿Sí? Aquí era como las posturas críticas que tienen los distintos modelos, desde Europa Occidental hasta EUA. Y la estrategia es una estrategia de trabajo en el sur, en nuevas ONG que ayuden al desarrollo y a adoptar nuevos proyectos. Bueno, la tercera generación, Educación para el Desarrollo Crítica y Solidaria, década de los años 70, encontramos en el contexto histórico que esta generación se da en medio de un gran dinamismo político local y global, caracterizado por importantes conflictos sociales entre el norte. Por ejemplo, en Europa y EUA se daban movimientos como el de mayo del 68 en Francia, el movimiento por los derechos civiles en 1955 y en 1968, y durante la década de los 70, y la opción ciudadana, que fue en EUA en la guerra de Vietnam, casi desde el comienzo de 1958, pero con mayor énfasis desde 1968. En las racionalidades sobre el desarrollo en esta tercera generación, desde América Latina y otras áreas del tercer mundo, surge el paradigma de la dependencia, con autores como Celso, Furtado, Samir Amin y Guder Frank, quienes sostenían que la comunidad era un modelo injusto que se basaba en riqueza y en el empobrecimiento de otros. Entre lo que es la relación del desarrollo de educación, en Latinoamérica surge la piedra angular del modelo pedagógico de la EPD, la educación popular, propuesta por Paulo Freire. Educación como práctica de la libertad en 1967 y pedagógica del oprimido en 1968, quien después de analizar el sistema educativo desde una mirada más ética y humana hacia la sociedad, concluyó que implicaba un esquema de poder que sostiene la desigualdad en todos sus casos. Bueno, dentro de la intencionalidad encontramos que se encontraba y retroalimentaba la educación para el desarrollo de la educación popular, pues en esencia ambas implicaban pedagogías comprometidas con el cambio social. Compartían la concienciación como fundamento de libertad y la lucha contra las injusticias sociales, y ambos casos optaban por tener una perspectiva global en los análisis políticos y económicos de ese tiempo. Bueno, aquí el rol del educador y el educando era la relación que se construye entre quien sabe y quien ignora, que era conocido como una relación entre opresores y oprimidos, y las estrategias que se dieron fue la influencia de la EP hacia las estrategias pedagógicas de la EPD, planteando la problematización y construcción del conocimiento desde la cotidianidad e incorporaba elementos metodológicos como la investigación participativa, un gran instrumento de apoyo para las distintas investigaciones cualitativas que se llevaban a cabo en ese tiempo. Bueno, la cuarta generación, la educación para el desarrollo humano y sostenible en los años 80, en su contexto histórico se conoce como la década perdida, por dos hechos significativos. Los países del sur enfrentan la crisis de la deuda externa en 1982, pues después de diferentes expresiones para alcanzar el desarrollo, se encontraban más endeudados y provencidos, y la B en el norte, que colapsadas en el modelo de estado de bienestar en el occidente capitalista, industrializaron todo, pues para tener una década de planificación más centrada. Bueno, aquí en las racionalidades encontramos que la ONU en 1987 publicó Nuestro futuro común, en donde se afirma que los problemas ecológicos son globales y que la degradación ambiental es consecuencia de la desigualdad entre norte y sur. Bueno, la relación aquí fue que la ONU en el 1982 también publica la Carta Mundial de la Naturaleza, que evidencia una posición comprometida respecto al equilibrio ambiental y también establece una relación clara con los procesos de desarrollo que se llevaban en ese tiempo,
pues dependiendo de lo que era fundamental en la EPD, que era la educación ambiental. Bueno, en la intencionalidad se asumen nuevos discursos en los que se sostienen que el cambio global depende tanto del norte como del sur y se debe mejorar su efectividad para que cambie todo lo que tenía que ver en lo del comercio, la inversión, la deuda externa que tenían y los asuntos monetarios internacionales. Bueno, aquí asumían el papel, pues digamos, de educador y educando desde los conceptos de interdependencia, educación ambiental y sumados a las TIC que contribuyeron a descentralizar la educación de la relación educado y las estrategias, pues que se llevaban en Europa y en la EPD, cobra una vez más fuerza porque no dejaban de crecer y perfeccionar sus métodos e instrumentos de trabajo y ya que fortalecían todo lo que era a nivel agrícola e industriales, realizando pues exposiciones, campañas de solidaridad e intercambios culturales, y se emprenden acciones para gestionar políticas que producían locales que no contribuyan al mantenimiento de las desigualdades en el sur y en el norte. Bueno, en la quinta generación y última de los hitos históricos del desarrollo encontramos la educación para la ciudadanía global o universal en los años 90 hasta nuestros días. En este contexto histórico encontramos que en esta época se caracterizaba por múltiples cambios en el panorama geopolítico en las apuestas ideológicas de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales y en la influencia de los medios de comunicación y de las corporaciones multinacionales, entre otros. Bueno, aquí también encontramos en las racionalidades que habían muchas críticas hacia el modelo ya desarrollado que era economicistas, bueno, soportados en los pueblos, resultado de acciones emprendidas durante los años 80 en el sur, generando toda una serie de estudios y reflexiones orientados a crear otro enfoque distinto que no fuera economicista. En la relación entre el desarrollo y educación, encontramos que a partir de las diferentes acciones de las ONG del norte por posicionar el tema de la educación relacionada con el desarrollo, en la década de los años 90 se incrementan los pronunciamientos de las Naciones Unidas tendientes a resaltar la importancia de opinar acciones que reivindiquen la importancia de la educación tanto en el sur como en el norte. En lo que es la intencionalidad que tenían respecto pues al desarrollo, primero se incorpora el enfoque de género en la EPD que aún no existía en las anteriores generaciones y se destacan también los foros de altermundialistas realizados por movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil como contrapuestas a las conferencias mundiales convocadas por los organismos multilaterales. En estos foros se estaba generando pues la idea de trabajar en formación concertada entre las ONG del sur y las ONG del norte, las primeras trabajando por la movilización y empoderamiento de los grupos más pobres y excluidos, las del norte en campañas de presión política para modificar el patrón del mal desarrollo, que era conocido pues en ese tiempo, que era el mal desarrollo, porque estaban, digamos, en un enfoque, como ya habíamos dicho, solo economicista. Bueno, aquí asumían lo que es la relación del educador-educando, en cómo se profundizaba la descentralización hacia otros ambientes de aprendizaje, como era la formación y pues en una dinámica más horizontal, tomando muchos más elementos de la investigación y de la participación ciudadana, pues para tener una perspectiva de derechos y hacia la construcción de un mundo en el que la realidad ciudadana fuera global. Y su estrategia era en cuanto a las estrategias de interacción de la EPD y trascendían de lo educativo en los ámbitos formal e informal, pues y que comenzaba a propiciar acciones de incidencias políticas que ayudaban, digamos, a todo lo que era la movilización social, los vínculos de investigación, las acciones políticas, pues a través de la educación en el desarrollo. Dos hechos claves en este proceso fueron la adopción de la Declaración de Manila sobre Participación Popular y Desarrollo Sostenible en junio de 1989 y la Carta Africana de la Participación Popular y el Desarrollo de 1990, en las que se precisa que haya una mayor implicación de las ONG de los países industrializados en la acción política. Estos serían los 5 hitos del desarrollo en la educación que se encuentran en el documento aquí referenciado, que es de Solano Salinas, que se lo pueden encontrar en la base de datos Redalic. Gracias por escuchar el video y pues es un gran apoyo
conocer sobre estos temas y más sobre los hitos que se han venido desarrollando hasta este entonces.